lo que es nuestra naturaleza y la ley y el pecado. Ahora, yo le pongo un ejemplo de esto, y discúlpeme que voy a agarrar alguna, que no es... Vamos a poner a Paola, perdón que te tome de ejemplo, Paola. Paola encuentra al hombre perfecto. Ella ha estado esperando casarse y encuentra al hombre perfecto. Un hombre que no le encuentra a usted ningún defecto. No llega tarde, siempre anda bien peinadito, sus dientes bien brillantes, nada de mal aliento, siempre anda oloroso, siempre anda bien vestido, ni un pelo parado, anda siempre bien arreglado. Es el hombre perfecto. Es un hombre que no le puede usted buscar por ningún lado, ninguna cosa, porque el hombre es perfecto. Pero él es perfecto, pero Paola no. Llega el momento cuando él llega a la casa, se casan y dice, bueno, llega a la casa, ¿y este polvito de aquí? ¿Y esta ropa aquí? ¿Y esta cosa acá? Y comienza a buscar todo, porque él es perfecto y va a querer que las cosas estén perfectas. Este arroz, ¿qué es este arroz aquí? Tuviera que estar limpio. Los platos, se le ve la marca de una gota donde la secadora no secó bien. ¿Se imagina lo que es vivir con una persona perfecta? Dígame, honestamente, sin mentirme, ¿a usted le gustaría vivir con una persona perfecta? No. ¿Por qué no? ¿Y no es lo ideal? ¿Y entonces por qué nos quejamos de los imperfectos? Porque buscamos la perfección a nuestra manera. Entonces esto, para que lo entendamos, lo que se vería ideal viene a ser un dolor de cabeza. Qué enfado vivir con una persona así. Porque uno prácticamente no todo el tiempo va a tener ni el tráfico ni tantas cosas como para llegar súper a tiempo. Aunque a mí me gusta la puntualidad, hay veces que uno no puede. Sí, ¿verdad? No puede a veces. Aunque uno quiera. Pero quiero que piense usted conmigo lo que yo quiero, lo que mi ejemplo quiere decir. Paola estaba muy alegre porque había encontrado la persona perfecta. Él es perfecto, pero ella no. Entonces siempre va a haber un conflicto, porque esta persona, por tener la perfección, va a querer exigir perfección en ella. Y ella, como no es perfecta, para ella va a ser un problema. Y como está casada, por eso el apóstol Pablo pone este ejemplo, porque dice que mientras la mujer viva, va a seguir sujeta al marido. Entonces ella, aunque se quiera separar, se quiera divorciar, no puede. Dice que hasta que el hombre muera. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Lo entendió? Pues ahí le va. Como no se pueden divorciar porque él está vivo, entonces hay un problema. Como es perfecto, no se enferma. Como es perfecto, no se muere. ¿Qué pasó con Paola? Está frustrada. ¿Qué pasa contigo, Paola? ¿Cómo puedes hacerle? ¿De qué manera puedes salir tú de ese rollo? Cambiar. No se puede. No, Lo que lo dice la Biblia. No, ella cambiar. Ella cambiar su manera de ver las cosas. No puede. Porque ella nunca daría la talla. Bueno. Siempre. De todas maneras, acuérdese, él es perfecto. Él es Mr. Perfecto. Ella es Miss Imperfecta. Ya, se aceptan opiniones. Por eso le dije cuando dijo, y Paola se casa, cuidado, no con el vato, sino con Paola. Okay. El vato ya es perfecto, o sea, ya la hizo. Acá está la cosa, ¿verdad? Entonces,
aquí entre nos, ¿cuál es la sugerencia? A mí se me ocurre, pastor, que como es imposible vivir con una persona así perfecta, separación. No, es que dice la Biblia que No estoy hablando de divorcio, separación. No se puede. usted no va a volver a poder casarse. Bueno, No me caso. Ni Yo ella. feliz. pero por lo menos no se está amargando la vida. Voy a vivir. Paola es un ejemplo, no te me asustes. No hay. Lo que quiero que usted entienda es que qué difícil, por eso lo estás poniendo una analogía, está poniendo una comparación del matrimonio. Hermano, es que ahorita el matrimonio está muy, no me convence, pero me separo y me divorcio. Sí. Pero acuérdense, no es solo así. En el caso de este, es que como es perfecto, no se enferma y no se muere. Entonces ella va a estar eternamente bajo esa maldición, se puede decir, de estar con esa persona perfecta. Que mientras para otro puede ser una bendición, para ella es una maldición vivir con esa persona. Ahora, esto es lo que representa estar bajo la ley. Porque usted está bajo la ley y no hay manera de que usted se pueda salir de eso. Porque la ley es buena, es perfecta, pero yo no. Yo nunca voy a dar la talla de la ley. Mejor no me caso. Ahora, viene lo bonito. La única manera de salir de esto es que se muera Paola. Que me lleve Dios. Que se muera Paola. Ahora quiero que me entienda, porque yendo al capítulo 6, la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La carne ya está muerta. Al muerto no le pueden decir nada porque el muerto ya está muerto. Entonces yo me divorcio. Aunque ya no se necesita el divorcio, sino que ya enviudé de la carne. ¿Me está entendiendo esto? Porque como él no se va a morir, pero yo sí puedo morir a la carne. Entonces, ya al no morir, al yo morir en la carne, prácticamente estoy libre para volver a casarme. ¿Y con quién me voy a casar? Con la gracia. Amén. El ejemplo, hermano, tal vez a usted no lo convence mucho porque lo miro cara sospechoso. Pero créame que este principio es lo que muchos no han entendido. Y por eso es que están haciendo muchas cosas todavía, porque la ley no la podemos cumplir. Por eso es que dice que de acuerdo a la ley nosotros estamos condenados a morir. La ley no hay ninguna manera. Si usted se jacta de que cumplió los 9.5, por ese medio ya no se salvó. Porque la ley es perfecta, pero usted no, yo no soy perfecto. Por eso es que de la manera como podemos invalidar esa maldición es muriendo nosotros a nuestra naturaleza y al viejo hombre, a la vieja mujer, a la vieja chuleta, si lo queremos poner así, ¿verdad? Es que, hermano, este estudio está bien profundo, créanme. Yo estaba oyendo este comentario y me llamó mucho la atención y lo he disfrutado, créanmelo, que he entendido mucho. Por eso, ya ahora leerlo, le va a dar otro sentido. Dice, ¿o acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto esté vivo o esté vive. Porque la mujer está casada, está sujeta por la ley al marido mientras esté vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por Cristo nosotros prácticamente hemos muerto a la ley y entonces estamos bajo otro mandamiento que es la gracia. La gracia, y lo vamos a poner de esta manera, ¿verdad? Le digo, yo estaba disfrutando este comentario. A esta persona perfecta, por ejemplo,
Va a ser difícil. Nunca va a la talla usted y le va a estar buscando todos los defectos. Todos los defectos. ¿Se ha dado cuenta una persona cuando todos los defectos lo busca? ¿Hizo algo bueno? No se lo tome en cuenta, porque eso es parte de lo que tenía que hacer. Pero hace un defecto, Sí. pero ¿qué es lo que dice ya la gracia? Que la gracia la estamos viviendo por amor. Y el amor lo vuelve ciego a uno. Cosa que a otro le pudiera caer mal. Cuando usted está enamorado, ¿qué es lo que dice? Ay, no. Que no se peina, no me importa. Que no trabaja, no le hace con tenerlo en la casa. Yo trabajo el doble. Hay muchas cosas que por amor a otro le molestarán, pero al que está enamorado no le molesta. ¿Sí o no? Por amor. Eso es lo que pasa. Entonces, porque la ley de la gracia no nos va a estar exigiendo como nos exige la ley. La gracia no va a estar viendo nuestros defectos, sino que la gracia nos va a cubrir esos defectos. La ley al contrario. Y mire, para que nos demos cuenta cómo es la ley. ¿Verdad? Usted está en un cuarto oscuro, bien. Dice usted que bonito está. Pero si estamos en un lugar donde hay cucarachas y ratones y todo, cuando prende la luz, usted se da cuenta. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta cómo estamos, en qué condición estamos? Cuando entramos a la luz. Usted podrá decir, qué bonito ando. Sí, vaya a verse cómo está cuando le ponen la luz, a ver si es cierto. Eso es lo que la ley representa, de que nos va a hacer ver todo lo malo. La ley está, hermanos, es buena, es santa. Es buena y es santa lo que dice la palabra. Pero nosotros no. Nuestra naturaleza no es buena. Cuando le dan ganas de agarrar a cachetadas o agarrar del cuello a alguien que lo ha sentido alguna vez, o tal vez muy seguido, que ya está a punto tal vez de hacerlo. Pero cuidado, tenga cuidado. Esa naturaleza, usted se espanta de que, ay no, si es que es su naturaleza, es lo que nosotros somos. Estamos condenados a vivir en esta naturaleza humana. Acuérdese, pero esto es temporal. Porque mientras vivamos aquí en la tierra necesitamos este cascarón. Algunos cascarón más bonito que otro, ¿verdad? Pero a final de cuentas es temporal. Entonces, si nosotros entendemos este principio de que en esta naturaleza, de alguna manera nosotros le vamos a fallar a Dios y que necesitamos no estar casados con la ley, sino que estar casados con la gracia. Para que por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros demos la talla delante de Dios. ¿Entendimos hasta ahí? ¿O volvemos a explicar con Paola? Está bien, ¿verdad? Ya no es verdad. Ahora, entrando a esto, ya entramos a otro, ¿verdad? Y fíjense que volviendo a estos versículos, cuando vamos a esto, dice, esto en Hebreos 10, 1 al 4, eso lo tiene usted en sus notas. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quiten los pecados, según Hebreos 10, 1 al 4. Entonces, lo que hacía, de acuerdo a Hebreos, lo que hacía o sea, viendo como una sombra, ¿verdad? Lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que se tenían que matar, imagínense qué tanta cantidad de animales sacrificados para nada más cubrir los pecados de las personas. Pero como dice la palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita. Esa palabra es hermosa, porque dice que quita el pecado del mundo. No quiere decir que ya no vaya a existir, pero quita el pecado de la persona que acepta el sacrificio de Cristo. Y esto es hermoso, porque esto entonces nos hace libres del pecado. En Romanos 10 al 5 dice, porque Moisés escribe que
que el hombre que practica la justicia que es de la ley y vivirá por ella. O sea que el que vive el que vive por la justicia, que es supuestamente es de la ley, pero dice que vivirá por ella. O sea, si nosotros, acuérdense que lo que estábamos hablando de la fe hace unas semanas, que la fe que tenemos nosotros nos va a justificar delante de Dios. Eso nos cuenta a nosotros como justicia. Por lo tanto, con la ley uno tendría que hacer algo continuamente para tratar de mantenerse en un estado de justicia ante Dios. Pero la gracia, Cristo ha hecho todo lo necesario, lo que nosotros no pudimos hacer, y ahora estamos en un estado permanente de justificación ante Dios por lo que Cristo ha hecho. Lo único que necesitamos es creer y vivir para Él. Eso es importante. Vivir para Él. Porque nuestra naturaleza está viva. Nuestra carne todavía tiene los mismos deseos que tenía antes. Todavía están ahí. Se recuerda una palabra que dijimos la semana pasada, que es como está adormecido, que está, no está muerta, pero sí está inactivo, es la palabra. Eso es lo que está pasando con nuestra naturaleza carnal. Pero ahí está. En cualquier momento puede ser lo que se representa, ¿verdad? Cuando dice, ¿quién está? Si tengo un perro callejero y tengo un perro de raza, ¿cuál va a ser el que esté más fuerte? El que esté mejor alimentado, no importa la raza. Entonces, si alimentamos más el espíritu, lógico, vamos a estar espiritualmente fuertes. Pero si estamos alimentando mal la naturaleza del pecado o la naturaleza carnal, entonces va a tener más fuerza en nosotros. Y eso es lo que dice esto aquí. Y me gustó esto, yo lo subrayé, digo, lo único que necesitamos es creer y vivir para Él, porque esa es la verdadera libertad. Amén. Ahora, parte de este comentario que estaba leyendo decía que muchas veces nosotros entramos a lo que se pudiera decir, ya no es la ley, pero sí vamos a la iglesia y nos comienzan a decir, no hagas esto, no hagas acá, no hagas allá, queriendo agradar a quién. Al hombre. Pero en sí, Dios no está viendo eso. Dios está viendo qué tanto yo estoy haciendo las cosas por agradarle a Él y dejando que Él sea quien me guíe. ¿A quién estoy alimentando más? Si es mi naturaleza pecaminosa o es la naturaleza o es Dios en mi vida. Entonces se va a ver el fruto. Por eso es que nuestra naturaleza, no nos atengamos a nuestra naturaleza, porque nos va a fallar en cualquier momento. Porque por una ofrenda, el que ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados, dice Hebreos 10:14. La ofrenda que Dios hizo, enviando a su Hijo, por usted y por mí, ha sido suficiente para que nosotros vivamos ya espiritualmente, no en esta naturaleza de la carne. Volviendo al versículo 7, dice, el pecado mora en mí. No sé si su Biblia dice así, pero es el encabezado que tiene, ¿verdad? El pecado mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se da cuenta? Entonces la ley es buena. La ley es buena, no es pecado. La ley es perfecta. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Usted, si no sabe la ley y se pasa la luz en rojo, usted dice, yo no sabía. ¿Verdad? Pero desde el momento que le dicen, sí, sabe, pues no sabía, pero ahorita tiene que pagar la infracción y ya sabe que es contra la ley. Esa es exactamente la posición que tenemos delante de Dios. De que la ley nos muestra qué imposible es que nosotros podamos cumplir con Dios. La demanda de Dios, acuérdense que Dios es santo.
La demanda de Dios es perfecta y nosotros somos imperfectos. Dice el verso 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, este versículo, si usted no lo sabe digerir bien, prácticamente quedaríamos en lo mismo. Dice, más el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa, tomando ocasión por el mandamiento, porque ya hay un mandamiento que dice, no harás esto, no harás el otro. Pero el pecado sabe perfectamente de que le están diciendo, no hagas esto. Entonces, la naturaleza humana va a querer oponerse a lo que es la ley. Es como una rebeldía, ¿verdad? Que está internamente en nosotros. Naturalmente. Nacemos con esa naturaleza caída. Ya está en nosotros. Y dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que si no hubiera ley, usted no supiera. Si usted no supiera, o sea, ni supiera que era pecado, ¿no? Pues son mucha gente y son un montón de cosas. Eso es lo que pasó con Adán y Eva, de que cuando vino la serpiente a tentarlos, porque ellos ya sabían que le dijeron, no tienes que comer de ese árbol. Ok, ¿sabe que por eso le dijeron, verdad? No tentarás, porque sabrás el bien y el mal. Antes de eso ellos no sabían, ellos no tenían noción, pero cuando ya supieron, entonces se dieron cuenta que habían cometido algo que no tenían que hacer. ¿Y cuál fue el pecado que hicieron? La rebeldía. Porque no obedecieron lo que Dios les dijo. Casi todos los pecados que se cometen, el origen es la rebeldía. Usted se va a dar cuenta. Si sabe que codiciar no es bueno, va a ir a codiciar porque se está revelando al principio que no codiciarás. Si no matarás, es un mandamiento. La ley dice no matarás. Y usted va a matar. Usted se está rebelando contra el principio de no matarás. Entonces, se da cuenta cómo la raíz de eso es, la rebeldía es un pecado fuerte. Porque por la rebeldía el diablo fue destituido. Se rebeló contra Dios. Entonces, nuestra naturaleza humana está rebelada en contra de Dios. Por eso es imposible que podamos estar haciendo con Dios y al diablo al mismo tiempo. Porque no podemos adorar a los dos a la vez. Y en el verso 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Como quien dice, un tiempo yo no conocí la ley. Como tal vez muchos de nosotros no conocimos la ley. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Como quien dice, bueno, ya que ahora sé la ley, el pecado, ¿vea?, revivió y yo morí. Como quien dice, se levanta uno más que otro, ¿verdad? Y realmente el pecado, hermano, el pecado es la naturaleza que tenemos. Humanamente es nuestra naturaleza. Es algo que no podemos decir, yo estoy libre ya de esto. Sí, hermano. Aquí el pastor se está refiriendo a la ley que él sabía como judío, o se está refiriendo cuando él vino a conocer a Cristo. Es más posible, porque acuérdense que él está refiriéndose a la ley. Oh, okay. Dios dice, yo sin la ley viví en un tiempo. Quiere decir que antes de que él conociera la ley, está refiriendo a ese tiempo. Pero él vino a conocer la ley, estudió la ley. Pero entonces después dice él, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Como quien dice, y ahora que yo sé la ley, yo estoy muerto. Estoy muerto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice? Que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, nuestra naturaleza humana es algo que siempre
va a estar. La naturaleza humana no quiere nada con Dios. Y eso tenemos en cuenta. Eso tenemos, nunca ignore eso. Es una gran verdad. Hermano, nuestra naturaleza humana, por eso es que muchas veces tenemos que batallar, seguir batallando en la iglesia. Porque mientras nuestra naturaleza quiere quedarse en la casa y estar descansando, el Espíritu quiere que nosotros nos vivificamos. Yo entiendo el concepto de que muerto en la cruz, muere mi carne, ¿verdad? Pero si mi carne está viva y está, pues como en este caso, batallando para venir a la iglesia, si no está muerta, y si yo sigo batallando en mi carne, entonces, Ahorita ¿está vamos, con Don Satan? ahorita vamos a esto. Bueno, sí será, pues, porque Oh. como entonces no está muerta y yo estoy batallando. Ahorita vamos a ver esto. Ok. No se preocupe. Sí, hermana. Pastor, entonces, bueno, ya lo hemos hablado, pero como dice, ¿verdad? Que nuestra naturaleza es pecaminosa y tiende a rebelarse y pecar. Entonces, cuando Jesucristo estuvo aquí en el mundo, tenía su naturaleza humana. Él se había despojado de todo poder de los cielos, de Sus atributos. todos. Atributos de Dios. Sí. Entonces, de la manera que él pudo resistir todo fue por la oración, por estar continuamente en esa comunión con el Padre. Porque él ya sabía lo que venía. Acuérdese, por Porque eso fue tentado en todo. se hizo mucho énfasis en lo que es el primer Adán que falló y el segundo Adán que no falló. El primer Adán que perdió todo y el segundo Adán que conquistó todo. Uy, qué difícil. Dios, Ok, ay, gracias. pero dice que él fue tentado en todo, más no pecado. pero sin pecado. O sea, eso es lo que nos tiene que decir a nosotros, que Jesús lo hizo por nosotros. Él está ahorita, él sabe que nosotros no podemos dar la talla, si no cualquier otro hombre lo hubiera hecho, pero él sabía perfectamente cuál era la condición del hombre. Por eso él vino y murió por nosotros, porque no podía ninguno más. Y él lo hizo y él sabía que nosotros no podíamos, ¿verdad?, alcanzar a hacerlo. Pero viviendo él, estando él en su cuerpo humano, ¿quiere decir que nosotros podríamos llegar? No, ¿No? Nunca. Igualmente tampoco. nunca. Nuestra naturaleza nunca. Acuérdese que nosotros somos producto del pecado ya. En nuestra naturaleza, aunque nosotros digamos yo no pienso nada malo, más yo soy como un vegetal, nunca. Es imposible. Porque fuimos concebidos en pecado, ya nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces esa es la diferencia. La diferencia es porque él fue concebido del Espíritu. Sí, ok. Allí es diferente, porque él fue concebido del Espíritu. No fue, se puede decir que fue engendrado sin pecado. Entonces, esa es la diferencia. Ningún otro hombre pudiera hacerlo esto. Él es el único. Por eso, hermano, tenemos que vivir agradecidos con lo que Cristo hizo con nosotros. No es en nuestra naturaleza. Por más que nosotros hagamos lo que queramos, nunca vamos a poder. Y esa es la cosa, como el apóstol Pablo dice, de acuerdo a lo que el hermano Israel estaba preguntando. En el verso 10 dice, mire, y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, esto lo parece de trabalenguas, ¿verdad? Pero dice que un mandamiento que dice, no matarás, eso es vida para alguien, pero para alguien que mató, ya es muerte, porque definitivamente el mismo principio, el mismo mandamiento, para uno es vida, pero para otro es muerte. Lo que para una persona puede ser vida, para otra persona es muerte. Entonces, esos son lo que de mi naturaleza humana yo no me puedo escapar. Entonces, si el mandamiento que es para vida, pero también dice para mí resultó para muerte, porque cada vez que yo pueda caer en eso, estoy muerto. Sí. Entonces es una cosa constante. Créame que no tenemos que vivir en esa tensión de que pequé, no pequé, me voy al cielo, me quedo. No es así.
Desde el momento que nosotros estamos, y esa es la respuesta, hermano Israel. Cuando nosotros morimos con Cristo, morimos a nuestra naturaleza, a nuestros deseos. ¿Sí me entiende? Porque esa es nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Pero ahora nosotros ya no estamos bajo eso, sino que estamos, o sea, como quien decirle, ahora mi naturaleza, yo entiendo que tengo una naturaleza espiritual, una naturaleza que quiere agradar a Dios. No es lo mismo como decir, si usted sabe que es malo tomar, sí, hay a mí que eso me gusta, y lo voy a seguir haciendo y nadie se mete conmigo. Eso es muy diferente a una persona que diga, no, yo siento el deseo, pero no lo hago, porque no está, ya en mí ya no está la querer hacerlo, ya no me gozo haciendo eso, sino que aquí después lo dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nuestra naturaleza, ya tengo un concepto diferente de que puede ser que lo haga, pero no es porque está en mi naturaleza querer hacerlo. Me siento mal haciéndolo. Hay gente que se está embarrando y es feliz, pero hay gente que se embarra y dice, otra vez. O sea, muchas veces por el amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y por el agradecimiento, pero más que todo el amor es lo que hace que nosotros no queramos hacer ciertas cosas. Tenemos las mismas, o sea, tentaciones, pero tenemos, como dicen, Él nos ha dado, ¿verdad?, el espíritu de... Créame que no es fácil explicar esto. Yo lo voy a entender con mis palabras y me explicas si estoy o no. Cuando el Señor vino a crucificarse por el pecado de toda la humanidad, ahí lo entiendo. Eso pagó por mis pecados. Cuando yo lo acepto y me bautizo como nueva criatura del Señor, vamos a decir que haga una precalificación para mi día final, siempre y cuando aunque mi carne sea dada a la tentación, al pecado, yo tengo una aprobación previa, más o menos. Le voy a decir, por ejemplo, de la manera como yo lo entiendo y de la manera como podemos ver es de que desde el momento que nosotros estamos en nuestra naturaleza, estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, ¿verdad? Pero ahora estamos vivos en Cristo. Ya, como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para darle gusto a la naturaleza pecaminosa, sino que para que Cristo vive en mí. Entonces, la naturaleza humana, la naturaleza carnal, está en mí. Lo malo está en mí. Usted sigue siendo la misma persona mala. Yo sigo siendo el mismo hombre malo. No es posible que usted diga, la misma mujer mala. El problema es, y ahí es donde vamos, ¿se da cuenta? Ahí es donde vamos, que la única manera como podemos divorciarnos de la perfección de la ley es muriendo a la ley y viviendo para Cristo. Ahora, y eso lo dice el apóstol Pablo, porque si el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, que no nos pongamos ni nos comparemos, pero si el apóstol Pablo dice adelante, de que lo que quiero hacer no hago. ¿Por qué? Porque en la naturaleza mía, y eso es lo que tenemos que dejar como base esta noche, que nuestra naturaleza es mala. No es el vecino, no es la comadre, el compadre. Es mi naturaleza la mala. Todo lo que sale, los pensamientos malos, las cosas, es de mi naturaleza. Y esa está conmigo. Yo estoy en esta naturaleza. Acuérdense. Y aquí quiero que entienda un principio. Somos cuerpo, alma y espíritu. Aquí no estamos hablando del cuerpo. Porque si el cuerpo es la naturaleza a nosotros, siempre nos va a atraer y nos va a gustar lo que nos gustaba antes. Este es el cuerpo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? El alma son las emociones. Lo que usted lo ponía alegre, lo que lo ponía triste, enojado, iracundo, lo que sea. No está hablando del alma, porque el alma también va a ser fluctuante. Las emociones van para arriba y para abajo. Lo que está hablando es en el espíritu. Porque el espíritu, el espíritu de Dios vive en el espíritu nuestro. Usted va a estar haciendo tal vez cosas que a Dios no le agradan, pero en la carne, en las emociones.
pero que su espíritu está con Dios. Entonces, tenemos que entender esto, porque no le estoy diciendo, vaya a pecar, hágalo. No, no, no. Porque es posible que se haga, pero ya uno dice, no, es que no me siento bien hacerlo. Amén. Esa es la naturaleza de Dios. Es Dios haciéndolo en uno, Amén. no uno. Amén. Uno quisiera hacer lo contrario. Yo no sé si estoy hablando aquí con puros santos. Bueno, sí, apartados. Sí, ¿verdad? Pero que ya creamos y nosotros digamos, es que yo no he pecado nada. Yo no he pecado. Yo me he mantenido así. Lo dudo. Y no es porque tenga que dar sospechoso o sospechosa. Sencillamente que la naturaleza dice lo contrario. Y la palabra lo dice La también. naturaleza pecaminosa está en nosotros estamos. Ahora, la persona que vive en nosotros es una persona espiritual. Es una persona eterna. Esa persona es muy posible que diga, yo no quiero hacer eso porque es malo. Es sucio. Pero la carne lo puede hacer. En las emociones se puede hacer. Y eso que nos va a hacer sentir mal, desde el momento que usted sabe que eso no está bien, es que Dios está haciendo algo en usted y en mí. Porque Dios lo está haciendo a través de la persona que está juntamente crucificada con Cristo. Entonces ya no va a haber placer en andar pecando, sino que va a haber placer y gusto hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la diferencia. Por eso yo pienso de que todos los días peleamos con tres cosas, que es con el mundo, la carne y nosotros mismos. Y nosotros mismos. Y Satanás, que es el único, ¿no? Ya, pero si se da cuenta, usted si usted se dice, yo me voy a separar del mundo, y se vuelve un ermitaño, no tiene contacto con ninguna persona. Pero estando allá solo también se le vienen otros pecados. Puede decir, no hombre, ¿y de dónde me voy del diablo? Si el diablo va a ir a cualquier lado a sentarme. Es más peligroso usted. Porque las tentaciones, las emociones y las pasiones las va a llevar a donde usted vaya. Entonces, al final de cuentas, si nuestro ser interior, nuestro espíritu, que le pertenece a Dios y está con Dios, entonces vamos a tener más éxito que tratar la manera de ignorar que, no, eso ya no me pasa a mí, eso le pasa a los que comienzan, esos que no oran, esos que no ayunan. Yo no tengo esos problemas. No. Entonces, bueno, yo sé que no todo el tiempo es el enemigo que lo, ¿verdad?, y tienta a uno, sino que, como estamos hablando, es la naturaleza en nosotros. Claro, la naturaleza viene por la caída de él, ¿verdad? Bueno, que él cayó y también hizo que Adán cayera. Por esa naturaleza es que nosotros tenemos ese deseo de pecar. Pero no necesariamente quiere decir que es él el que siempre nos está haciendo que... No, es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza, porque aunque el enemigo venga a tentarnos, es de nosotros si accedemos a la tentación o no. ¿Sí o no? El enemigo va a venir a tentarle, pero es de usted si acepta la tentación o no. Y cuando dice Santiago, acuérdense que dice Santiago, cuando alguien diga que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados. ¿Por qué dice? Nuestras propias concupiscencias. Concupiscencias es la naturaleza humana. ¿Quiere usted saber dónde está dónde se describe toda esa naturaleza? Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y usted va a dar, lea, alguien que lo pueda leer por favor, para que vea que realmente de qué estamos hablando. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 18. 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras. Ahí comienza la lista. Anote las que le están afectando a usted y las que me afectan a mí. ¿Continúo? Sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, ahí lo dejamos. Esta es la naturaleza. Ve que dice que se oponen entre la carne y el espíritu. No está hablando de las emociones, no está hablando del cuerpo. La carne suya se opone contra el espíritu. ¿Por qué? Porque espiritualmente nosotros ya somos vivos. Esa es la diferencia. Una persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador es una persona que está muerta. Es la carne la que tiene vida en él. Espiritualmente esa persona no tiene vida. Está muerto. En su espíritu él está muerto. Nosotros que ya estamos vivos, entonces espiritualmente es lo que nos hace nosotros decir, eso no está bien. No lo voy a hacer porque no está bien. Y cuando lo hago yo me siento mal, porque ¿qué? El espíritu nos redarguye de que no está bien. Pero cuando hacemos algo bueno, no lo atribuyamos a nosotros, sino que se lo atribuyamos a Dios que está obrando en nosotros. Por eso no tenemos nada que jactarnos. Si hicimos algo bueno, démosle la gloria a Dios, porque es Dios haciéndolo en nosotros. Vea ya el capítulo, el versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Como quien dice, el pecado, usted sabe, todo lo que es pecado, no le vamos a poner ni más grande ni más pequeño. Y ese es el problema que muchas veces tenemos en las iglesias, que unas cosas les decimos pecado, otras no. Y nosotros clasificamos, ese pecado sí es grande, este pecado es chiquito, este pecado, pecadito blanco, pecadito medio pecado. O sea, nosotros estamos clasificando, pero pecado es pecado. Entonces, desde el momento que dice el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Como quien dice, muchas veces ese pecado, que a una persona que no conozca la ley, la persona está muerta. Pero para una persona que sepa la ley y el pecado lo engaña, prácticamente lo mató. Lo que está diciendo ese versículo. Ya en el 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley no es mala. Es como si prendemos la luz no es mala, pero la luz va a reflejar todo lo malo que hay, lo sucio que está. Eso precisamente es lo que es la ley. La ley va a alumbrar las áreas que nosotros estamos mal. Acuérdese, ante la ley nosotros no vamos a poder dar la talla. Ella es Mr. Perfecta o Mrs. Perfecta, nosotros somos Mr. Imperfectos, en el caso que pusimos anteriormente. ¿Qué es lascivia, pastor? Lascivia es un deseo sexual desenfrenado. ¿Y herejías no es? Herejías es relaciones sexuales entre varias personas, dos o más. Orgías. Herejías. Herejías son, por ejemplo, herejías es como, por ejemplo, que una persona salga con una doctrina que no es bíblica. Es una herejía. Decir que Jesús, por ejemplo, que Jesús, María Magdalena era la amante de Jesús, o cosas por el estilo. Herejía. Yo pensé que era la otra palabra, pero igual está en la lista ahí. Estábamos en el versículo 13, ¿no? Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿A qué se refiere esto? Lo que es bueno. Lo que era la ley. Lo que es bueno.
Eso es lo que la ley nos dice que es bueno. Pero al no poder hacerlo, para nosotros es muerte. En ninguna manera, es lo que dice aquí, ¿verdad? Porque la ley nos está alumbrando. La ley dice, mire, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse, el pecado produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Este principio es fatal para una persona que se considera súper santo, súper espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que es bueno y la ley es buena, pero no pretendamos que con la ley podamos dar la talla ante Dios. Entonces, la ley nos va a mostrar a nosotros lo malo. Entonces, prácticamente, si la ley viene, nos alumbra, va a encontrar en nosotros hay muerte. Y dice, y produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento del pecado llegue sobremanera pecaminoso. Entre más mandamientos le ponemos a la vida cristiana, hermano, más pecaminoso se vuelve, porque una persona le va a estar diciendo, esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno. Prácticamente todo va a ser pecado. Todo va a ser pecado. Y la verdad, todo lo que está en contra de Dios, todo lo que no es de fe, es pecado. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Sí. Si vamos a hacer una cosa y no es de fe, es pecado. Está dura la palabra y confronta y nos hace ver de que nuestra naturaleza es mala. El verso 14 ya dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Ahí es lo que voy. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ok, la ley como no tiene cuerpo, no tiene emociones, no tiene problema. Pero yo tengo emociones. Yo soy carnal. Yo vivo en esta carne, vivo en esta naturaleza. Ese versículo tiene que alumbrarme a mí la impotencia que tenemos ante Dios. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es lo que dice el apóstol Pablo. O sea que nuestra naturaleza está entregada al pecado, por naturaleza. Algo que a mí me toca, mi corazón es cómo él, siendo Pablo, y que está hablando a muchas iglesias o está dejando esta palabra, cómo él se puede desnudar su alma, su cuerpo, él está aceptando lo que él es. Yeah. Digo, y pues al él hacerlo, uno se identifica porque dice, Señor, yo también así estoy, ¿verdad? Y esto nos tiene que alentar, hermanos. Esto nos tiene que alentar. Aquí yo no estoy diciendo, vamos a pecar deliberadamente. No se trata de eso. Se trata de que nosotros sepamos quién es el que tiene más poder en nuestra vida, si el hombre espiritual o el hombre carnal. Porque la naturaleza la vamos a tener. La naturaleza carnal, en esa todavía vivimos. Pero en este cuerpo también está el Espíritu de Dios. Amén. Está el Espíritu Santo. Y ese verso 14 nos tiene que alumbrar realmente nuestro entendimiento, que la ley es espiritual. La ley es como el que está poniéndole una infracción a usted. Ya no se va a poner la mano en la conciencia, le dice, me hiciste la infracción, te voy a poner, ay, que no tengo dinero, es tu problema. ¿Se da cuenta usted? Cuando le van a poner, le dicen, no, ¿cómo lo va a pagar? No me importa, quebraste la ley, vas a pagarla. Lo mismo es la ley, porque la ley es espiritual. La ley no tiene sentimientos, no tiene emociones. Pero yo sí, yo soy carnal y estoy en esta carne todavía. Estoy dominado todavía por mis instintos carnales. El verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezo, eso hago. Lo está diciendo Pablo, hermano. Eso es para que nos demos cuenta que nuestra naturaleza carnal va a querer hacer cosas todavía, va a querer tomar posesión todavía de lo que antes, sin conocer de Dios, hacíamos deliberadamente y no teníamos nada que nos acusara. Ahora somos libres de ello a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Él nos va a decir, no está bien, hijo. Amén. ¿Verdad? Como decir una persona que esté comiendo
y que diga, bueno, yo voy a comer lo que me dé la gana, y que le diga a alguien que le esté diciendo, te vas a engordar. ¿Qué me importa? No se mete en mi vida. A una persona que diga, sí, tiene razón, no lo voy a hacer. Eso es como decir, para ponerle un ejemplo entre lo que sería el espíritu y lo que es la carne. ¿A quién estamos oyendo más? ¿La voz de Dios a través del Espíritu Santo o la voz de nuestra carne? Porque no nos podemos deshacer de esta carne. Ya estamos confinados a vivir en esta carne. El tiempo que tengamos que vivir aquí, vamos a tener que vivir en eso, y entendamos de una vez que no podemos hacer nada. Esa es nuestra naturaleza. Ya el verso 18 dice, no, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, yo no lo quiero hacer, pero hay una naturaleza que está en mi cuerpo que lo quiere hacer. Y el apóstol Pablo está diciendo que esa es la naturaleza. Por eso dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces yo mismo estoy diciendo, si la ley es buena, el malo soy yo. La ley es buena, los malos somos nosotros, que no podemos dar la talla ante Dios. Y eso, hermano, va para aquella gente que dice, no, yo no necesito de Cristo, yo estoy bien así como estoy, yo no le hago daño a nadie, pero solo Él sabe los pensamientos que se le cruzan. Es mejor aceptar nuestra naturaleza que está en nosotros y no creernos que ya realmente no necesitamos, porque no solo invalidamos el sacrificio de Cristo, sino que también nosotros estamos más condenados, porque esa persona tiene más condenación, porque no está aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque todavía no está crucificado. Y el verso 18, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ok, ¿usted se identifica con esto? Amén. ¿Le ha pasado a usted? No es que yo quiera enterarme de su vida personal, pero aquí entre nosotros, ¿no le ha pasado a usted que a veces hace cosas que no quiere? Amén. Muchas veces. ¿Verdad? Sí pasa. Y usted se podrá decir, Señor, pero si ya... No, es que es su naturaleza. ¿De qué nos extrañamos? Dice, cuídate la de que está a tu lado. Lo dice una parte de la palabra, ¿verdad? No está diciendo cuídese de su esposa, su esposo. Cuidémonos de esta carne. No nos confiemos. Y siempre no nos dejemos guiar por nuestras emociones. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Ya el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo dice, le busqué por todas partes, ¿verdad? Ya le buscamos por todos lados y yo me doy cuenta que el mal no está allá, sino que está en mí. El mal no está en otra gente. No es otra gente la que me hace ser, soy yo el malo. ¿Por qué no hacemos esto como ejercicio para que nos demos cuenta que realmente yo soy malo? Mi naturaleza, yo soy malo. Yo no sé cómo se considera usted, pero en nuestra naturaleza somos malos. Sí, mi devocional de hoy fue acerca de 1 Corintios 3:3, donde dice, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis bajo como hombres? Y digo, ay, Señor. ¿Verdad que sí? Por todos lados estamos bandeando. Dice que el 21, así que queriendo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Pero, según el hombre interior, ahí es donde dice el apóstol Pablo, ahí es donde quiero que ya se me va enfocando. Dice, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Entonces yo hacer el bien me voy a deleitar. Así. Porque yo sé que mi naturaleza lo puede hacer, pero al deleitarme en la ley de Dios, ya no lo voy a ver como un castigo, sino que lo voy a ver como es algo de lo que Dios está haciendo en mí y Dios quiere hacer a través de mí. El verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado, hermano, no está en otra parte, sino que en nuestra mente. Por eso la Biblia dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque el corazón es parte de la mente. La voluntad es parte de la mente. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra voluntad en las manos de Dios, para que Dios nos ayude en nuestras debilidades. El verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, lo está diciendo el apóstol Pablo. Ese es un gran ejemplo para nosotros, para que nos demos cuenta que lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo y lo que estamos tentados todos los días, la gente superficial, la gente religiosa va a decir: ah, no, eso a mí no me pasa. Ah, no. Entonces, el apóstol Pablo es un gran mentiroso. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo nunca dejó ese chuletudo. Y aún el que dice que no ha pecado. Vea, ¿por qué lo dice el apóstol Pablo? Porque ya el verso 25 nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a pecar con el cuerpo. La mente nuestra, hermano, ya le pertenece a Dios. Que nuestra mente ya esté, porque es lo que dice. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 12, ya dice que renovemos nuestra mente. No podemos seguir agradando a Dios, no podemos querer agradar a Dios si todavía no estamos vivos ya con Cristo. Estamos crucificados en el cuerpo a Cristo, pero en nuestra mente estamos resucitados con Él. Amén. Si es que, hermano, hay mucho que estos versículos nos confrontan a nosotros en nuestra naturaleza. Si hay alguna pregunta, hágala ahorita. Porque después no voy a estar diciendo que yo le dije que fuera a pecar, que no, yo no dije eso. No, donde dice, ¿verdad? Lo que yo no quiero hacer es lo que hago. En Mateo 26:35 fue donde Pedro negó y le dijo: oh no, Señor, yo daría mi vida por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Le estoy orando porque el enemigo quiere sacudirte. Pero un pensamiento que leí acerca de este libro, 25, perdón, del 7, es que dice que un médico diagnostica con exactitud la enfermedad, pero es impotente para prescribir una cura. Jesucristo sabe lo que es malo y puede corregir lo malo. Y Él no ofrece una crítica, sino una ayuda. Se va con la convicción de que estamos vivos con Cristo. Amén. ¿O todavía está dudando? Estamos vivos con Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando pase algo, que hagamos algo que usted sabe que es pecado, no es para que usted se tire a pecar, sino que para que venga a la fuente del perdón y dígale: Señor, tú sabes que yo no quiero hacerlo. Amén. Tú sabes que yo quiero agradarte. Tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dame fuerza para poder vencer, porque esta es una lucha que tenemos. Es una lucha constante, es una guerra constante entre la carne y el espíritu, como leyó hermana Emily en Gálatas capítulo 5. Dice que esta es una guerra constante entre el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? La carne y el espíritu. Entonces, no podemos negar que esos deseos, esas pasiones están todavía peleando, pero ojalá que sea el Espíritu Santo quien esté ganando la batalla en este tiempo. Pastor, cuando recibimos a Jesús y nos entregamos verdaderamente a Él por nuestra voluntad, le entregamos nuestra vida y dejamos que Él venga y transforme, y Él cambia y Él quita cosas y Él pone cosas, y entonces vamos haciendo, digamos, diferentes personas, y cosas que antes hacíamos ya no las hacemos.
¿Ya? Pero con lo que dice el apóstol Pablo, Pero ¿verdad? es una lucha todos los días. Es una lucha constante. Porque todos los días va a haber pruebas y tentaciones. Amén. Así es que, hermano, si estamos aquí, gloria a Dios. Sigamos afianzándonos, como dice el apóstol Pablo ya en el versículo 25, pero gracias a Dios. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que todavía Él nos da la oportunidad de servir a Dios con nuestra mente. Que nuestra mente estemos con el deseo de alabar y glorificar a Dios. Que con nuestra mente estemos con la disposición de querer hacer lo bueno. Amén. Aunque el cuerpo falle, aunque nuestras emociones fallen, sabemos que Dios está con nosotros. Y si hemos fallado, hermano, vengamos al arrepentimiento y digamos al Señor, perdona. Amén. El rey David, él pecaba, pero él se arrepentía y venía y pedía perdón. Amén. Si es que esto tiene que servir de consuelo, hermano, porque muchas veces el enemigo también toma ventaja, y me tomo este tiempo. El enemigo toma ventaja, como decir, ya ves, no lo puedes hacer, ya caíste otra vez, dijiste que no, y mira. ¿Y sabe por qué lo hace el enemigo? Porque el enemigo no le va a decir, mira todo lo bueno que hiciste, le va a decir lo malo que hiciste, porque el enemigo sabe la ley, sabe lo que es bueno el enemigo. Por eso dice que por saber la ley, también vino a ser para muerte para mí, porque el enemigo también toma ventaja del pecado. Viene y me acusa. Y yo lo que hago, en vez de volverme a la cruz, voy y me entrego a la carne. Y estoy peor todavía. Entonces, si hemos cometido alguna falta contra el Señor, tenemos abogado para pedir perdón. Ahora, si nosotros ya no sentimos ningún remordimiento de que estamos mal. Quiere decir que el Espíritu Santo ya se cansó de batallar con nosotros. Yo al principio, pastor, la verdad, esos versículos me ayudaron mucho, porque yo decía, bueno, si yo acepté al Señor, cuando apenas había aceptado al Señor, ¿y por qué estoy haciendo esto, verdad? Y cuando yo leí eso, de que lo malo que no quiero, lo que hago, y eso me ayudó, no como usted dice, no a seguir pecando, pero al menos saber de que era mi naturaleza, ¿verdad? Y nada más que tiene que ser controlada por el Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo se siente usted terminando este capítulo? ¿Cómo se siente usted de acuerdo a lo que la Biblia dice para nosotros? ¿Consuelo? ¿O tal vez descansar, que el Señor siga trabajando en nosotros y que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y no nosotros en nuestra propia naturaleza? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Si lo hacemos nuestra propia naturaleza, nos vamos a cansar. Y llegará un momento cuando caemos y decimos, es que yo quería hacerlo, pero esa es mi fuerza. No dejamos que sea el Espíritu Santo el que lo haga en mí. Todo lo bueno, y óigame bien esto, todo lo bueno que nosotros hagamos no es de nosotros, es de Dios en nosotros. Amén. Y por eso es que tenemos que darle la gloria a Dios. Si algo hice bueno esta semana, gloria a Dios. No fui yo, fue el Señor que lo hizo en mí, porque mi naturaleza estaba a hacer otras cosas. Gloria a Dios. Y hermano, tomemos ejemplo del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo nos está dando una gran lección, a que no nos atengamos de que ya estamos en la iglesia y somos muy buenos. Siempre pongámonos las pilas y estemos pendientes de que la carne todavía quiere su parte. Tanto, pero como dice hermana Eugenia, a veces uno se siente así mal porque tiene malos pensamientos o porque sucedió algo, y el enojo que uno siente en el momento, usted se hace una película de maldad en la cabeza y usted se llevó por delante a media iglesia. Y eso le hace a uno sentir mal, o sea, son sentimientos encontrados, porque dice, no, pero porque estoy pensando eso no está bien, eso no lo debo de pensar, no, de verdad se lo digo, uno se lleva una película en la cabeza. Pero después, cuando ya uno se calma, es el Espíritu Santo el que como que le hace a usted saber, no, es que es así, o sea, de verdad, de verdad Sí, se lo digo. hermano Israel, le contestó la pregunta, porque usted me hizo la pregunta. ¿Le contestó el capítulo? Pues sí me contestó, pero son esas de las que siempre me caen a mí. No, Pero voy a sacarlas. pero Ya no como tiene dijo forma. hermana Gloria, como dijo el pastor,
inmediatamente lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, perdóname, mira lo que estoy pensando, mira lo que estoy haciendo. Aún la Biblia dice de que airaos, pero no pequéis. O sea, es normal que nos airemos, es normal, y ir y airados es más que no. Imagínense, ¿verdad? Okay. Pero también gracias, pastor, porque este versículo 7, la verdad, me va a ayudar, porque sí a veces hay personas que son muy legalistas, ¿verdad? Y a veces si uno hace algo, oh no, y esto, tú no debes hacer eso, o esto, lo otro. Pero ahora ya tengo el capítulo 7. Creo que en sí, este capítulo nos ayuda a nosotros a entender nuestra naturaleza humana, Sí. a entender a los demás y no esperar de esa persona mucho. Sí. Pero vamos a lo contrario. Hay personas que de eso se agarran. Es que soy humano y hacen y deshacen. Pero y es que no soy dejan humano. que Dios esté Pero es que trabajando. soy Entonces humano. ahí es donde entra ya. Sí conocen, pero se agarran de ahí. Es que soy humano y es que soy humano. Pero esta palabra nos da a entender a nosotros, si la naturaleza humana no tiene quien la gobierne, definitivamente Sí. estamos mal. Pero si es el Espíritu Santo, ya no va a haber tanta excusa, ¿verdad? Es que soy humano. Sí, yo sé que soy humano, que yo no doy la talla, pero yo estoy haciendo lo posible. Amén. Yo no me siento bien, tal vez soy grosero, tal vez. ¿Por qué cree usted que vine a pedir perdón la otra vez? Porque uno a veces dice cosas que después dice, mentiras. Entonces, porque estamos en nuestra naturaleza. Entonces, entre más entendamos que nuestra naturaleza es mala, nos vamos a cuidar un poquito más para hacer lo que Dios quiere en nosotros. Amén. Terminamos con esto. Señor, gracias te damos, te bendecimos. Gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña de que nosotros, Señor, te necesitamos a cada momento. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado orando con nuestra vida y estás todavía, Señor, trabajando en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Sí, Padre. Comenzando conmigo, Señor, yo te necesito. Y esta noche, Señor, pongo la vida de mis hermanos y que restaures cualquier área, Señor, que el enemigo haya estado tomando como ocasión, Señor, de acusar. Sí, Señor. Porque solo tú eres el único juez que tenemos. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Te bendecimos, Señor, y te amamos. Señor, también.